procure asimilar lo más que pueda la palabra, ¿verdad? Si no cambiamos de actitudes, estamos expuestos, hermano, a muchas cosas malas. Si no aprendemos, estamos expuestos a que el aceite se acabe, ¿verdad?, en nuestras lámparas. Entonces ponga todo su empeño en aprender. El asunto es, hermano, que yo estaba enfocándome hace unos días atrás en el conocimiento que Dios debe tener de mí, ¿verdad? O sea, yo le planteé esta propuesta, le dije, una cosa es que yo conozca a Dios y otra cosa es que Él me conozca a mí, ¿verdad? Aquí no, mire pues, aquí no vale el que yo diga que soy un hijo de Dios, aquí no vale el que yo diga que soy un siervo de Dios, aquí lo que vale es que Él me conozca a mí, ¿verdad? Eso es lo que vale. Porque si yo, por ejemplo, conocí a Cristo un momento, y yo siempre que pueda le voy a recordar esto, la salvación no es por obras. Usted no tuvo que tener obras para salvarse. Yo le agradezco a Dios profundamente el que nos permitiera la salvación a través de Cristo. Sin Él no tendríamos absolutamente nada y ni siquiera nos reuniríamos, hermano. Entonces, cuando usted fue salvo, escuche la palabra, salvo, fue salvo, no fue hijo, no fue conocido, usted fue salvo. Ya, Dios separa muy bien todas las cosas, Dios habla tan claro, somos nosotros los que tenemos muchas charadas en la cabeza, Él habla muy claro. Entonces, somos salvos, bendito Dios. Ahora debemos nosotros preguntarnos si somos nosotros conocidos por Dios, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos preguntarnos, ¿verdad? Yo creo que la palabra conocer no es ver. O sea, la palabra conocer es intimar. Y debemos entenderla de esa manera. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, decimos amigo al que miramos una vez. Uno llega a su colegio y le dice, mis cuates, y los ha visto solo ahí, ¿verdad? Uno mira en la iglesia a alguien y le dice, es mi amigo o es mi amiga, ¿verdad? Y tal vez, hermano, no tiene una amistad real. Entonces nosotros somos igual, nosotros decimos, mire, usted conoce a fulano, y uno dice, de vista. Bueno, pero eso no es conocer, eso es mirarlo, no conocerlo. Dios, por ejemplo, para que me entienda usted, la palabra conocer la relaciona con la intimidad sexual. En el caso de los seres humanos. Si no, mire usted los casos, por ejemplo, en la Biblia que, por ejemplo, dice, y José no conoció a María hasta que, pero él ya era el prometido de ella de mucho tiempo. Acuérdese que esos personajes de la Biblia tenían un compromiso largo. Ya, ahí no aparecía tanto el término novio o novia, sino que aparecían los términos de las que estaban desposados o desposadas, que eran personas comprometidas con otros, que a veces hacían los compromisos, de hecho, digamos, siendo jóvenes y se casaban más maduros. Ejemplo de eso es que Jesús, cuando en Juan 14, Él dice, yo me voy a prepararles casa y después vengo, pero las bodas de Él no han pasado todavía, porque el asunto con las personas de aquellos entonces era, se desposaban o se comprometían con alguien, pero el hombre tenía que formarse como hombre, trabajar y poder proveer de una casa para poder llevarse después a la esposa. No era una situación tan rápida, ¿verdad? Y entonces era un compromiso, pero la Biblia menciona, y la conoció. Eso cuando lo menciona, cuando tuvo en intimidad. Por eso es de que una de las cosas que están sucediendo en la actualidad es la desvalorización de los valores de la persona, ¿verdad? Que hoy, por ejemplo, una persona se acuesta con aquel, con aquella, y tienen un relajo de intimidad, ignorantes, digamos, del fondo de lo que están haciendo realmente, ¿verdad? O sea, es una ignorancia porque la pérdida va a ser absoluta, ¿va? ¿Ya? Porque no podríamos, si lo miramos al nivel de la Biblia, diríamos que una mujer o un hombre fue conocido por N cantidad de personas antes de Eva. Entonces, eso, digamos, es uno de los asuntos por los cuales
mucha gente, si se da cuenta, destruida después, moralmente, ¿va? Cuando una persona, voy a usar la palabra, ha fregado, hermano, en su juventud, generalmente llega destruida moralmente cuando es más grande, ¿va? ¿Ya? Y cuesta mucho, digamos, levantarse de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el ser humano es una acción momentánea, ¿verdad? Acostarse con alguien. En términos bíblicos, no es eso, porque de hecho la Biblia dice que el que se une a una prostituta se hace uno con ella, ¿verdad? Uno se hace con ella. Y ahí está el asunto. Para la gente en sí es un momento de pasión, es un momento de descontrol. En términos espirituales, es un efecto mortal para una moral de una persona, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando hablamos de conocer a Dios, no hablamos de venir a la iglesia. Hablamos de venir a la iglesia y tener intimidad con Dios, llegar hasta donde Él está. No, la acción de venir a la iglesia nos da la posibilidad obvia de estar en un lugar correcto. Pero no todos los que están aquí pueden conocer a Dios. Tal vez a lo largo de su vida cristiana, tal vez no lo han conocido de esta manera, ¿verdad? Entonces, para Dios tampoco, digamos, con Dios tampoco viene el asunto, por ejemplo, de yo conozco a Dios de vista. Eso no funciona tampoco. Conozco el templo, el tabernáculo, digamos, espiritualmente, de vista tampoco funciona. Conozco los sacrificios de vista, tampoco funciona. Se entiende que conocer es llegar hasta el punto, ¿verdad, hermano? Y tener, digamos, una interacción donde seamos uno. Por eso Jesús dijo muchas veces, mi Padre y yo somos uno. Entonces, ¿qué dijo Jesús en Juan 15? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, pero están unidos. El que está unido a mí, unido, o sea, juntos, da mucho, pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el gran problema es que hay una cantidad, yo pienso, incontable de cristianos en las iglesias, a todo nivel, que dicen conocer a Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Y que le pueden servir incluso, pero Dios no los conoce. Y entonces, ahí está la Biblia y tendríamos nosotros que buscar a través de la palabra cómo llegar a ser nosotros conocidos por Dios, cuáles son los factores, hermano. Voy a regresar a Romanos 1:21, que fue lo que yo le planteé la semana pasada. Porque aquí ya no voy a hablar tanto del conocimiento ginosco, hermano, que aparece aquí, ni del epignosis, sino me voy a intentar enfocar en el conocimiento de nosotros. Dios para nosotros no tiene que tener un conocimiento de epignosis. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, infinito, es inteligente, infinito, entonces no tendría que escudriñar nada en nosotros o adivinarlo de ninguna manera porque nos formó. Somos nosotros que necesitamos ese conocimiento sobrenatural, ¿no? Entonces, en Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron. Yo lo pongo amarillo para poder explicar la palabra abajo también, que es la misma. No le honraron como a Dios. Fíjense que aquí oiga bien la expresión. Pues aunque conocían a Dios, escucha, hay una coma y sigue otro párrafo. No le honraron como a Dios. Si nosotros dijéramos, un punto puede afectar a todos. Si yo dijera, pues aunque conocían a Dios, no le honraron. Y sigo leyendo, entonces hay una parada que me confundiría. Porque usted diría, es que yo sí he honrado a Dios. Yo vengo a la iglesia y le canto, le grito, o de repente doy mi primicia. No, porque aquí hay una coma, y acuérdense que la Biblia fue escrita sin comas, ni puntos, ni nada, hermano. Absolutamente nada. Eran párrafos así corridos, se leían así, para efecto de nosotros ahora que hay tantos signos y tantas situaciones para aprender, entonces ponen esta coma por separar un párrafo del otro. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios. Entonces teníamos que ver, por ejemplo, si la honra que usted le da a Dios es la que debe tener Dios. Porque, digamos esto, le voy a decir esto y usted lo sabe que le voy a decir es cierto. Usted le aseguro que honra más a su pareja que a Dios. Se lo aseguro.
Yo le aseguro que usted honra más a sus hijos que a Dios. Yo le aseguro que hay gente con tal de estar con su pareja, a Dios la iglesia, ¿no? Con tal de estar con ellos, ¿no? Entonces aquí el problema no es cuánto honra, sino está honrando a Dios como a Dios o como a un ser humano inferior. Porque la expresión sería como a un ser humano inferior. Y entonces aquí empezamos a ver cómo es que se va degradando y cómo es que esa gente se vuelve desconocida. Porque entonces, de aquí en adelante, yo le he dicho que esto lo quiero grabar yo en mi mente y mi corazón. Todos estos días lo he meditado todos los días, antes de hacer una acción. Me he preguntado yo si la acción que voy a hacer para Dios es digna de Dios o realmente es digna de un ser humano. Si es digna de un ser humano, la puede hacer cualquiera. Si es digna para Dios, solo para Dios se puede hacer, hermano. Entonces, grábese esto, que el problema que nosotros tenemos es tratamos a Dios como un ser humano inferior a nosotros. Le damos lo que nos sirve. Por ejemplo, Dios decía, cuando traigan algo al tabernáculo, a la ofrenda, ni que sea un cordero con defecto o el más delgado o porque tenía algún problema de salud. Desde ahí se daba cuenta Dios que la gente no estaba tratando a Dios como a Dios, sino lo estaba tratando de una manera inferior al precio de un animalito, por ejemplo, inferior a una persona y todo ese tipo de cosas. Más adelante el Señor Jesucristo ya Él dice, ¿verdad? Porque el que no aborrece a padre, madre, esposo, esposa, hijos, no es digno de mí. ¿Se recuerda? Dando a entender, acuérdese que es aborrecer, es amar menos, ¿ya? No es sentir asco. Aborrecer es amar menos. Porque ¿a quién le va a gustar que le digan, mire, usted aborrece a su esposa? No, hermano, aborrece, no. Y es que no está diciendo Dios ninguna expresión maligna, está diciendo amar menos. Entonces, vino en el Antiguo Testamento, vino el Señor, el Padre, y habló muchas veces a la gente de cómo tenían que honrarlo. Ya. De hecho, en Malaquías dice, y podrá robar el hombre a Dios, o sea, haciendo la aclaración como una estatura y otra estatura, ¿verdad? Y como que la gente decía, ¿y cómo? Pues sí, dijo él, ¿verdad, hermano? Y entonces en el antiguo pacto aparece, pero en el nuevo pacto aparece Jesús. Por ejemplo, ¿me quieres seguir? ¿Sí? Entonces vende todo lo que tienes, ¿verdad? Repártelo y sígueme, ¿verdad? Y el Señor hablaba de asuntos absolutos y la gente no entendía. Otro dijo, voy a entrar a mis padres, ¿se recuerda? Y se fue. Entonces lo que estábamos viendo en la Biblia era que las personas de la Biblia trataban a Dios como un ser humano inferior. Y Jesús, por ejemplo, se percató de que venían los hombres y honraban más a sus mujeres que a Dios, y honraban las mujeres a sus hombres más que a Dios, y los dos honraban más a sus hijos que a Dios. Y entonces aparecen después en las cartas apostólicas, aparece Pablo, y Pablo dice, ¿verdad? Claramente, yo era esto, decía Pablo, ¿ya? Pero decía Pablo, pero todo eso lo considero pérdida. ¿Se recuerda? Comparado al conocimiento que tengo de Jesucristo mi Señor, por quien lo he dejado todo. Ahí aparece. Ya. De ahí nos vamos a la revelación de Juan y aparece una iglesia que decía, yo tengo todo, no tengo necesidad de nada, soy rico, y le dicen desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, la vida ha avanzado, pero no ha cambiado mucho la mentira de la gente. No ha cambiado mucho. Seguimos siendo personas que decimos conocer a Dios, pero lo tratamos como ser humano inferior a nosotros. Le damos lo que nos sirve, le damos un tiempo austero, preferimos el placer que buscar a Dios, y tal vez usted no lo entienda hoy, pero el día que lo entienda tal vez va a ser demasiado tarde. Porque acuérdense que cuando Pedro no entendía la administración, el Señor le dijo, lo que yo ahora hago no lo entiendes, pero un día. Entonces yo pienso que va a haber un día donde los que vamos a ser galardonados vamos a entender todo lo que no entendimos
Y la gente que se perdió va a entender también todo lo que no entendió. El problema va a ser que uno lo va a entender para condenación, otro lo va a entender para recompensa. Pero al final todos hemos de llegar a un solo entendimiento. No hay vuelta de hoja. ¿Y por qué cree usted? Usted me diría, ¿por qué? Porque la Biblia dice de Saúl, aquel que vendió la primogenitura, dice, y después con lágrimas de arrepentimiento, dice, clamó y pidió que le devolvieran. ¿Y qué dice la Biblia? Ya no hubo oportunidad para él. Él se dio cuenta. Pero cuando él se dio cuenta y entendió, ya no había oportunidad. Entonces, usted debería pedirle a Dios con todo su corazón entendimiento. Sigue diciendo la Biblia, ni lo gracias a Dios, ni gracias, ¿va? Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra honrar es la misma que aparece como estimar. Entonces, voy a eso otra vez. ¿Qué estima le tiene usted a Dios? ¿O qué estima más usted? ¿Qué cosa estima usted más que a Dios? Créanmelo, hermanos, que el nivel de la gente arrebatada es la gente que supo diferenciar quién es Dios y separar de más cosas. Aquí no, mire, hermano, aquí no hay tales de que usted vino a la iglesia 40 años. Eso no. No, usted no encuentra en la Biblia, no encuentra que dice va a ser arrebatado el que vino a todos los cultos sin perderse ni uno. Yo si acaso en toda mi vida, en 32 años de convertido, si acaso, he faltado 3 cultos. Y no falté por no querer llegar, sino porque me mandaron a hacer otra cosa. Dicho de otras palabras, jamás he faltado a un culto. Y eso que me ha dado dengue, paludismo, un montón de charadas. Entonces, hermano, no es, y le digo esto ¿por qué? Para decirle que ni yo mismo, ni siquiera con ese récord puedo decir, por eso me voy. Eso me va a servir en el libro de mis obras. Pero yo podría haber estado en la iglesia 32 años y no conocer al Señor y Él a mí. Tampoco dice la Biblia que por predicar y enseñar la gente va a ser arrebatada. De hecho, la Biblia dice que aquellos que enseñan serán juzgados con más dureza que los que no enseñaban. Pero tampoco dice eso la Biblia. Tampoco lo dice, porque habría muchos que enseñan bonito, ¿verdad, hermano? Que tienen palabra, que tienen entendimiento, conocimiento de cosas, pero tampoco conocieron a Dios. Entonces, sí tenemos que poner las barbas en remojo, sí las tenemos que poner, porque el tiempo llegó. El tiempo llegó. Fíjense que ayer una hermana o hermano hizo una pregunta muy interesante. De las que preguntaron, bueno, todas fueron interesantes, pero una que la pregunta fue, si el otro año, que es ya le dije el año, hermano, se lo va a hacer 31, la parte bonita, que qué pasaba con los que no habían sido este año aprobados. Entonces yo le expliqué algo guiado por el Espíritu, que los años proféticos de Dios son una secuencia lógica de un proceso de la iglesia, no son antojos. ¿Entiende eso ahora? Una secuencia lógica de un proceso de Dios sobre su iglesia. Dicho esto, le explicaba ayer que si este año 22 es un ejemplo, Dios se hubiera dicho, como dije ayer, es el año del abrigo, de las ropas gruesas. Pero la gente ni hubiera entendido, ¿y qué quiere decir eso? Y se explicaba, por ejemplo, la mujer de Proverbios que dice que ella le teje ropas gruesas a sus hijos cuando viene el invierno. Se explicaba así, entonces, o tal vez iba a venir gente que hubiera dicho, pues no entiendo, pero me sujeto a eso, entonces, Señor, todo el año revísteme ropas gruesas, aunque como hay de calor, pero revísteme. Y entonces venía la proclama profética para el año 23, y Dios hubiera dicho, viene un año de invierno crudo y rudo. Entonces, el que no tuvo ropas así gruesas, ahí va. Pero pregúntese cómo. Ahorita, hablando de eso del invierno, como la Tierra está más alejada del Sol ahorita, por un fenómeno, cuando no hay sol se pone bien fría la Tierra ahorita, ¿verdad? Aunque no hay frentes fríos todavía, ahorita, mañana que va a entrar uno. Pero en Estados Unidos hay una bomba ahorita, llamada una bomba, no me recuerdo qué otro nombre recibe, que son eventos, dice que son,
muy aislados, pero son, para que tengan una idea, son el punto de congelación como aquella película de Un día después de mañana, que se congelan las cosas. Hace como 3 años, de hecho, en Estados Unidos hubo un frío tan intenso que sacaban playeras así y se congelaban al sacarlas. Pues esto que viene ahorita es peor que eso. Y indudablemente va a afectar todo esto. Entonces, sería como decir que en ese clima gélido va a ser la gente con pantaloneta, entonces, los años proféticos son secuencias lógicas de Dios, porque tienen procesos. Por eso es que la gente que no acató un año profético, se las mira cuadros el otro. Y si no acata, y se las mira cuadros el otro. Porque como es un proceso que Dios quiere hacer, solo quedan 2 caminos. O no eres la iglesia arrebatada, ¿ya? O tienes que ir a marchas forzadas para poder alcanzar esa estatura. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decirle es, piense bien qué es Dios para usted. Piense bien qué está dispuesto usted a entregar, a dejar o a crecer por Dios. Ahí mire la Biblia y se da cuenta que Abraham dejó todo, ¿o no es cierto? ¿Se recuerda de Noé? Trabajó 120 años en un proyecto de Dios. ¿Se recuerda usted de David, hermano? Mire, no le avergonzaba hacer absolutamente nada para Dios. Aunque la gente se burlara y todo, él permanecía. Y así le podría mencionar a los discípulos de Cristo, tenía un montón, pero él seleccionó a 12. Esos 12 que seleccionó tenían una particularidad, dejaron todo. Hasta Judas dejó todo. Por eso es que la gente dice, no hombre, es que Pedro no era casado, tenía suegra pero no era casado. Qué chiste, hermano. ¿Y por qué? Porque él estaba a tiempo completo. Claro, él trabajaba con el Señor, pero él tenía familia. Esa es la diferencia. Mire cómo terminaron. Unos decapitados, algunos apóstoles decapitados, otros crucificados. Al famoso Santiago lo metieron en aceite hirviendo vivo. Así lo cocinaron. Juan terminó viejecito en la isla de Patmos. Pablo fue decapitado. Y usted diría, pero, ¿y no le sirvieron a Dios? Pues claro, es que ellos su vida aquí ya no tenía estima la vida de ellos. Para ellos mismos. Su galardón era ver a aquel que los había llamado. Y poder estar con él. Entonces, piense usted también en eso. Volviendo otra vez a la palabra, Mateo 7, 21, 22 y 23. Oiga lo que dice la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire hermano, es diferente hablar de Dios a hacer la voluntad de Dios. A usted va a ver un montón de cristianos que son bien casaqueros, que usted los mira y cómo está, re bien, re bien. Usted puede saber que están en las peores circunstancias, ya estoy re bien, estoy bendecido, y que aquí, que por allá, porque fácil es hablar, lo difícil es hacer. Y entonces dice la Escritura de esa manera. Verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, ojo con aquel día. Ojo con esa palabra que dice, muchos me dirán aquel día. ¿De qué día está hablando la Biblia? Del día grande que viene y terrible. Que está encasillado, ese día está encasillado, hermano amado, en la venida de Cristo. Y si usted se va a las cartas paulinas, ahí le va a aparecer esa expresión varias veces, aquel día. Y aquel día. Entonces, oiga, muchos miran aquel día, es lo que le estoy diciendo. Lamentablemente, como también dice Mateo 7, del camino ancho, el camino angosto, la puerta pequeña, la puerta grande, dice la Biblia, uno lleva vida, otro lleva muerte, pero dice la Biblia claramente, al final, es que la gente va a decir, este camino está bueno para seguirlo, lo van a caminar y cuando lleguen al final se van a percatar que tomaron el camino equivocado. Pues así va a ser en este caso.
Mucha gente hoy va a decir, nah, no es tanto, yo creo en Dios, los demonios también creen. Usted va a decir, no, yo le sirvo a Dios. Pues hermano, aquí está viendo que hay gente, hermano, que hacían cosas. Mire, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Oiga el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor. Y el verso 22, estos que están sirviendo, oiga, le decían, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y oiga, y en tu nombre hicimos pocos milagros. Pocos, ¿verdad, hermanos? Muchos. ¿Cuántos milagros ha hecho usted? ¿Cuántos demonios ha expulsado usted en su vida? ¿Cuántos? De todos los que estamos aquí, algunos tendría que, por lo menos uno tendría que haber, ¿va? Aparte de mí, ¿verdad? Dígame, pues, ¿a cuántos demonios han expulsado? ¿Cuántos milagros hemos hecho? Entonces, fíjese qué curioso. Esas personas aquí en la iglesia serían santos. Traemos a unos 5 de estos, ¿verdad? Y empiezan a profetizar y empiezan a expulsar demonios y van a orar por un hermano y sana, y van a orar por otro y sana, y oran por una persona y recibe trabajo, y aquí iremos nosotros, nos rayamos, Señor. No, nos enviaste, pero calidad de siervos. Para nosotros sería así. Entonces el verso 23 dice, y entonces les declararé, jamás os conocí. Oiga la expresión que usa el Señor, no los conocí. ¿Por qué de qué conocimos estamos hablando? Del que le dije hace un rato, estar en Él. Imagínense, hermano, cuánta gente hoy en toda la tierra, siendo cristianos, estarán engañados, diciéndose ellos, es que yo les sirvo al Señor, yo he enseñado, yo he predicado, yo he orado, yo he visitado cárceles y todo, pero tal vez nunca lo hizo, hermano, honrando a Dios como a Dios, porque hay gente que quiere recibir la gloria siempre. Siempre. Imagínense, en el verso 23 dice, y entonces les declararé. Oiga, ¿quién usa la palabra declaraciones? Oiga, ¿quién la usa? Ahora le pregunto, en la realidad, en ese tiempo, ¿quiénes las usan? Se pone un huizache aquí, les declaro tal prosperidad. Hay otro huizache por allá, llamado profeta, les declaro tal cosa. No son los hombres ahora los que andan declarando. Prosperidad, tanques llenos de gasolina, ¿verdad? Rentas pagadas, trabajos bonitos, misiones a Estados Unidos. Los mismos hombres. Note, hermano, quién es el único en la Biblia que hace declaraciones. Y desde ahí le digo, cuando usted mira al hombre que se pone y yo declaro, yo bendigo, yo digo, yo esto, de repente va a llegar aquel día y va a decir, ni los conocí a ustedes. Pero es que fundamos iglesias en tu nombre. En tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre aquí, en tu nombre por allá. Pero la gente no estaba, hermano, ligada a la vid. Entonces imagínense, hermano, que qué tremendo es cuando nosotros, por ejemplo, creemos que, así como un año como este, usted va a hacer un inventario, usted va a decir, bueno, este año fue duro, pero estuvimos, perseveramos, servimos, estuvimos en las 12 santas cenas que hubieron, no faltamos, estuvimos y todo, y usted va a decir, Señor, estoy hecho, ¿verdad? O sea, pero haga un inventario bien, o sea, hágalo a conciencia, y piense usted también cuántas veces vino molesto, cuántas veces vino enojado, cuántas veces vino a dormir al culto, cuántas veces vino a sentarse a un culto, piense en eso. No solo piense usted cuántas veces he venido, es que si usted hace un inventario y usted dijera, vine a 52 cultos dominicales, pero 26 vine enojado.
Vine a 52 cultos del día jueves y me dormí en 30. Vine a 52 enseñanzas doctrinales y me aburrí en 40. Entonces yo le pregunto, ¿cómo sería su inventario entonces? ¿Sería positivo? Vaya. Y le pregunto, ¿estoy hablando yo mentiras o lo estoy exagerando? No si viene la gente. Peleados. Pero aquí está Dios. Pero no le pueden honrar como a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen disposición, porque ellos se roban el show. Sí, el mismo apóstol Pablo fue el que dijo, conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. No lo dijo él, hermano. Vaya, ¿y quién era el apóstol Pablo? Si estaba encarcelado por causa de la palabra. No es que anduvieran en hoteles, no es que anduvieran en aviones, no tenía helicóptero, hermano. No es que tuviera 5 carros, estaba preso por causa del evangelio. Y mire la declaración que hacía Pablo. Lo que él hablaba, él decía, conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Hermano, espérese, está en una cárcel, ¿cuánto más puede disminuir? ¿Cuánto más? Pero ¿sabe cuál es la temática nuestra ahora? Al revés, conviene que Cristo esté menguando y que yo crezca. Porque yo quiero mi vida, ¿va? Yo quiero mis propios placeres. Yo no quiero que el Señor tome el sábado de mi vida porque mi sábado es sagrado. Yo no le quiero servir al Señor Jesús porque tengo que venir los lunes, ¿verdad? Entonces usted está creciendo y le está menguando. Y usted va a decir, pero como soy salvo. Sí, hermano, pero hay un salvo. Hay un salvo en 1 Corintios 5. Que va a ser salvo sin cuerpo. Váyanse a 2 Timoteo 2:19. Y oiga bien esto, pues. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. El sólido fundamento de Dios permanece firme. Oiga esto, pues. Teniendo este sello, escuche, pues, ¿qué sello? Escuche qué sello. El Señor conoce a los que son suyos. Ah, y ese sello lo tiene usted. Él conoce, oiga, Él conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Pero oiga qué interesante. Y conoce el sello, ¿cuál es? Él conoce a los que son suyos. Entonces yo pregunto, como dice a todos los que son suyos y hace otra separación y que se aparte de la iniquidad, todo el que menciona el nombre del Señor, pues entonces hay 2 grupos en la iglesia. Los que son de Él, que están sellados, y los que están en la iglesia, pero practicantes de la iniquidad, que dicho otras palabras, son los que violan las leyes y los que transgredan la ley del Señor. Ahora, fíjense que si usted tiene su Biblia, esto lo está hablando Pablo por causa de 2 personas que están en la iglesia, que se llaman Himeneo y Fileto. Ellos eran alborotadores de la palabra, ¿va? Y ellos le estaban diciendo a la gente que ya era la resurrección, porque cuando ellos se ven hechos salvos, ya habían resucitado y empezaron a meterse. Entonces Pablo los menciona. Entonces fíjense, hermano, que me quedé pensando en esos personajes. Y entonces vi una llamada de un diccionario y también aparece Himeneo, que fue entregado a Satanás. Fíjense que fue entregado al de 1 Corintios 5. Fue entregado a Satanás. Fue entregado a Alejandro, otro, y fue entregado a Himeneo. Pablo era experto en entregar al diablo, hermano. ¿Sabe qué es lo que quiere decir Pablo? Los sacaba de la iglesia, los excomulgaba. No va a pensar que solo fue uno. Entonces,
Aparece en 1 Corintios 5, aparece uno que se llama Alejandro y aparece Himeneo. Los tres fueron entregados al diablo, fueron excomulgados. Okay. Este Himeneo regresa a la iglesia. Después de ser excomulgado, regresa a la iglesia. Pero miren la actitud de él cuando regresó. Empezó a alborotar a todas las personas. Habiendo sido excomulgado y habiendo recibido una oportunidad de regresar. Va. Pero como aparece este Himeneo con Alejandro, entonces empieza a seguir la pista de este Alejandro. Y Pablo lo menciona otra vez. Después de todo esto, menciona a este hombre, Alejandro, que también entregó a Satanás. Pero fíjese que aparece en Hechos 19, que eran los que hacían trabajos en plata de Diana, los efesios, los templos y todo. Pero fíjese qué interesante, lo que me llama la atención es que Pablo lo entregó a Satanás, también regresó a la iglesia, pero escuche esto, regresó Alejandro a la iglesia, y ¿sabe qué pasó? Se hizo enemigo de Pablo dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué hizo Alejandro? Cuando Pablo tenía un juicio, fue testigo falso en contra de su pastor. Uno diría que cuando están entregados a Satanás regresan tranquilos, hermano. O sea, qué resentimientos, hermano. Y Pablo lo dice, ¿verdad? Él me ha causado muchos problemas, decía Pablo, hablando de Alejandro. Él me ha causado muchos problemas. Porque él se estaba prestando en contra de Pablo, hermano, en un juicio. Entonces me puse a pensar y dije, qué delicado, hermano. Qué delicado cuando la gente se va y regresa. Que uno piensa, ya vienen seditas las personas, ¿verdad? Saber ni qué cosas acarrearon, ¿verdad? Bien delicado, porque a ustedes me preguntan hace unas semanas y yo le digo que esta gente que entraba a Satanás, los excomulgaron de la iglesia, a mi entender regresaban tranquilos, ¿verdad? Arrepentidos. Si ustedes me preguntaban, yo le habría dicho eso, de verdad. Que regresaban tranquilos y que ya habían aprendido sus errores, pero a la luz de esto, está complicado, hermano. Está complicado recibir a la gente de vuelta, ¿va? Está complicado. Porque el diablo es el diablo, hermano. Y ahí está, usted lo puede corroborar en su Biblia. Busque el nombre de Alejandro en la concordancia, va a ver que él le hacía la vida cuadros a Pablo dentro de la iglesia. Entonces, ahí por eso aparece este texto. Que hay un sello, dice, ¿verdad? Sobre aquellos que el Señor conoce, porque le pertenecen a Él. Entonces, ¿cómo fue que llegaron, hermano? Porque volvamos a esto, o sea, ¿qué sello tenemos que tener nosotros también para ser conocidos por Dios, verdad? Ojo que este sello no lo pone ningún hombre, como tampoco la tabla puede poner ningún hombre. No, así no se puede. O sea, son sellos que pone Dios, hermano, que debe mandar a sus ángeles, pienso yo, a sellar a las personas. Lo interesante es que Él dice, Él conoce a los que son suyos. Que esto se repite en el Evangelio de Juan capítulo 10, cuando dice, y el pastor dice, conoce a las suyas y las llama por su nombre. Ahí aparece también un versículo parecido a este. Entonces, ¿hay que tener un sello? Claro que hay que tener un sello. No es por estar en la iglesia que usted ya es de Él. Por eso no es. O sea, debe poseer un sello, hermano, que debe tenerlo. Yo pienso que debería tenerlo ya, deberíamos tenerlo ya, que somos propiedad de Él. Ya. Pero fíjese, yo lo que quiero decirle es, lea ese capítulo en su casa y se da cuenta por qué aparece el versículo. Aparece porque estaba Himeneo y Fileto dentro de la misma iglesia, estaban poniendo en contra a la iglesia, en contra de Pablo, hablando cosas. Por eso Pablo dice, el Señor sabe quiénes son de Él. Me imagino que hablando de ellos dos,
que estaban perturbando la iglesia en contra de Pablo, ¿verdad? Como diciendo Pablo, déjenlos ahí porque ellos no son de Dios, aunque están aquí. De ahí es donde yo me quedé pensando, ¿por qué? Y me llevó llevar al otro de que apareció también Alejandro y apareció también el otro, Corintios 5. ¿Por qué son diferentes? Porque ese Alejandro estaba en Éfeso, ya que él estaba en Corinto. Porque a mí pueden pensar, son los mismos. No, porque Corinto es una ciudad romana y Éfeso es una ciudad griega. Son de diferente país, ¿no? Y como Pablo tiene iglesias en Roma, tiene iglesias en Grecia, ¿verdad, hermano? Y en Turquía. Entonces era un hombre que de plano. Pero búsquelo en su casa y se va a dar cuenta que es delicado. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Mira el verso 29. Porque a los que de antemano conoció, este conocimiento que aparece aquí en la Biblia es un conocimiento, se llama previo, o aquí lo ponen de antemano. De antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, entonces, aquí dice los conoció, ¿ya? Y a eso los predestinó a ser hechos imagen de su Hijo Jesucristo. Toma la palabra imagen usted, la palabra que está aquí, y le va a parecer que es una estatua, o sea, un calco de alguien. Eso le va a parecer. Eso quiere decir que tenemos que tener nosotros la misma imagen del Señor Jesús para ser conocidos por el Padre y sellados por Él. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros al Señor Jesucristo? ¿Qué tan parecidos somos a Él? Porque acuérdense que la gente piensa que la predestinación es declararte todo lo que vas a hacer, padecer y todo en la tierra. Y no, la predestinación es el resultado del conocimiento previo. Dicho esto, entonces, si una gente se pierde en el mundo, es señal que no fue conocido tampoco por Dios. Pero entonces, la predestinación no vino espontáneamente, sino que la predestinación es el resultado del conocimiento previo que Dios tuvo en nosotros. Algo hicimos, algo tuvimos que hacer para ser conocidos previamente. Y entonces los predestina para llegar a ser hechos a la imagen de Jesús. Por eso David decía, yo de mi parte no me sentiré satisfecho hasta que despierte, ¿se recuerda? Hecho conforme a su imagen. Él lo entendió. Entonces, ¿qué es lo que Satanás quiere, hermano? Si haces el caso, hermano Abner, ¿qué es lo que Satanás quiere? Es que no te parezcas a él. Te quiere hacer lo más terrible, lo más malo, lo más zafado o zafada, lo que sea, pero que nunca alcances tú a parecerte a él. Si no te pareces a Jesús, no eres conocido. Por eso bien hace años, tenían razón muchos hermanos que predicaban hace años que decían que el Padre te mira a Jesús en ti y por eso te tiene misericordia todo el tiempo y por eso te escucha. Bien decían, porque es decir, cuando el Padre viene, hermano, a visitarnos, mira la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Mira la bondad del Señor Jesucristo en nosotros, mira la fidelidad del Señor Jesucristo, hermano, y por eso nosotros somos también recibidos por Él. Entonces, no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Entonces, piense usted antes de hacer algo. Por eso le dije, antes de hacer algo malo, antes de que usted piense, hablar, pensar, yo no sé, algo malo, piense por un segundo, hermano, ¿a quién se quiere parecer usted? No se parezca a los hermanos que hacemos mal. A ellos no se parezca. Por eso les he dicho muchas veces, no imiten a los hermanos, imiten lo bueno del hermano que hace que se parezca a Jesús. Lo otro no se imita, nada se imita, hermano, nada. Por eso es de que
el decir que nosotros vamos a ser arrebatados tiene que ver con el conocimiento que Él tenga en nosotros. No es tanto, acuérdese, aquellos hombres dijeron, profetizamos en tu nombre, echamos demonios fuera en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero qué tremendo que llegaron aquel día. Y a mí, hermano, créame, a mí me da temor decir que un día yo me presente delante de Dios y le diga, Señor, fui pastor de la iglesia de Judá 15, 18, 20 años, Señor, y que me diga que no me conoce. Por eso yo me planteé una idea el año pasado, para mi vida. Yo le dije, Señor, yo voy a ser pastor aquí en la iglesia, pero yo quiero ser tu hijo y quiero luchar por vivir mi vida delante de ti. Si un día, al rendir cuentas, Dios me dijera, como pastor no fuiste bien calificado, pero lo que más anhelo yo, hermano, es vivir mi vida conforme a lo que Él quiere, gozarme yo de Dios, ya, y que Él me conozca. Y ahí lo demás es otra historia, hermano. Yo le decía a Dios, no sea que siendo pastor viva mi vida amargada, o me olvide de la bondad tuya, o sienta que la iglesia es una carga. ¿Para qué? Decía el Señor, ¿va? Si no soy un mártir de la iglesia, si yo no fui a la cruz, si mis manos no tienen agujeros de clavos, ni mis pies tampoco. Y eso es lo que yo creo, uno debe aprender en su vida, hermanos. Uno debe aprender en su vida a que la vida, esta es efímera, pero que hay una vida eterna que nos espera, hermano, y que esa vida eterna va a ser una vida extraordinaria, infinitamente feliz, extraordinaria, sin enfermedades, sin dolores, sin lágrimas, sin pobreza, hermano. Viviremos una vida maravillosa delante del Señor. Entonces, a veces uno, por vivir esta vida tan a pecho, digo yo, esta vida, nos olvidamos de Dios. Y entonces imagínense venir amargado a un culto, venir peleando a un culto, venir, hermano, sin ganas a un culto, y salir de la iglesia y ver tu vida y tú decir, pues es que mi vida no es bonita, ¿verdad? Y todo, pero es que no hay nada que te impida tener una relación con Dios. Nada te lo impide. Dice la Escritura aquí en Romanos, ¿quién podrá separarnos del amor en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y solo imagínense esto, imagínense. Ahí en Romanos, que aquí creo que lo dice más adelante. Hoy la gente dice, si usted está desnudo, pobrecito. Y tiene que estar cubierto, ese es un hecho. Tiene que estar cubierto. Pero dice en Romanos, dice, ni la desnudez podrán separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada, hermano. Nada te puede separar del amor de Dios. Entonces, pongámonos de pie, vamos a orar. Ahora los hermanos que están oyendo y viendo por la página, si pueden orar, también vamos a hacer una oración. Que nuestros pensamientos cambien, ¿verdad, hermano? Y que podamos nosotros ya no venir solo y decir, Señor, yo quiero conocerte más, sino conóceme tú también a mí, Señor. Conóceme. Que mis hechos, que mis actos sean eso, Padre. Que sean eso, Señor, ser conocidos.